Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a esta sesión inaugural del segundo Congreso Nacional e Interregional del programa ISEC, que inauguramos con la conferencia de hoy. Queremos, por supuesto, darles una bienvenida y un abrazo cariñoso a quienes son parte del programa ISEC, educadoras, educadores, profesoras y profesoras que a lo largo de Chile nos acompañan y que participan del programa ISEC a través de la colaboración que tenemos con las 14 universidades chilenas que implementan el programa ISEC a nivel nacional. Queremos saludar también, por supuesto, y dar la bienvenida y un abrazo también muy cariñoso a los profesores y profesoras de Latinoamérica que participan también de la sesión de hoy, en particular de los países de Argentina, de Perú, de Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Venezuela, Panamá, Cuba, República Dominicana y México. Les agradecemos también a ustedes por estar presentes y por acompañarnos en esta sesión inaugural del Congreso. Por supuesto, un saludo muy especial a las 14 universidades que implementan el programa ISEC a nivel nacional, con quienes conformamos este equipo de trabajo, con quienes nos preocupamos por trabajar por la mejora de la educación en ciencia. A todos en general, quienes nos acompañan, visitas, interesados en el ámbito de la educación en ciencia, bienvenidos y bienvenidas a este Congreso Nacional y Latinoamericano del programa ISEC, que inicia hoy día 4 de agosto y continúa hasta el día 28 de este mes. Vamos a iniciar este evento hoy con la primera de 3 conferencias, y para dar inicio y partida formal a este congreso vamos a escuchar al jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, don Raimundo Larraín. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días a todos y todas las presentes en este nuevo Congreso Internacional del programa ISEC. Estamos muy contentos que, a pesar de todas las dificultades y el distanciamiento que nos ha significado la pandemia, nos podamos volver a encontrar en este espacio tan único de intercambio de saberes, intercambio de experiencias y nuevos aprendizajes. Si hay algo que nos enorgullece de la comunidad que se ha generado en torno al programa ISEC, es la colaboración que se ha dado entre los distintos profesionales que participan del programa. En este sentido, seguir valorando ya esta tradición de juntarnos anualmente en este congreso anual con distintos científicos del mundo educativo y también con los distintos profesionales y expertos en materia de didáctica y enseñanza de las ciencias. Hemos avanzado muchísimo en hacer de este programa cada día más integrador. Hoy día contamos con la participación de educadoras de párvulo, de educadores de profesores de educación básica y también de educación media, de escuelas urbanas, de escuelas rurales, y también sigue esta comunidad trabajando fuertemente con 14 universidades regionales. Yo diría que este es uno de los pocos programas que ha generado tal nivel de articulación entre el nivel central, el nivel regional y las escuelas, y por lo tanto eso es algo que debe seguir enorgullecernos, seguir enorgulleciéndonos, y para ello también es importante poder continuar levantando todas las innovaciones pedagógicas que cada uno de ustedes como profesores y profesoras ha ido levantando desde la sala de clases. La pandemia ha traído muchas consecuencias negativas para la trayectoria educativa de nuestros estudiantes, pero también muchas oportunidades. Nos ha obligado como profesores a levantar nuevas prácticas, nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de trabajar con nuestros estudiantes, nuevas formas de aproximarlos al método científico, nuevas formas de encontrar recursos allí donde pensábamos que no existían. Por ejemplo, con aquellas cosas, con aquellos elementos con los que nuestros estudiantes pueden trabajar desde sus hogares. Así es que también hoy día la invitación es a explotar todas esas innovaciones que como profesores de ciencias hemos ido levantando y que caracteriza nuestro quehacer cotidiano. Así es que un abrazo a todos los profesores, a seguir apoyándonos, a seguir colaborándonos, que esta red de profesores de ciencias siga creciendo, no solo en los distintos niveles de la educación, las distintas trayectorias, sino que también fuera de Chile,
y ir abriéndonos también a esta comunidad latinoamericana. Finalmente, nunca olvidar el propósito de esto, que es lograr que nuestros estudiantes tengan oportunidades de aprendizaje de calidad en materia de el desarrollo de las ciencias, y para eso deben contar con acceso a nuevas oportunidades, nuevas formas de aprender, nuevas formas de encantarse y reencontrarse con la belleza que hay detrás de las ciencias. Y ese propósito se logra desde distintas formas, y una de ellas es trabajando colaborativamente, innovando en red y poniendo también a disposición de nuestros estudiantes nuevas formas y nuevas estrategias para acercar la ciencia a nuestros estudiantes. Un abrazo grande, gracias a los investigadores y a los expertos que hoy día nos acompañan, y esperamos que sea una jornada muy provechosa para todos. Que estén muy bien. Y sigan contando con nuestro apoyo como desde el nivel central para seguir potenciando la red ISEC a lo largo de Chile y Latinoamérica. Bueno, agradecemos a Raimundo el saludo y los aspectos que destaca del programa ISEC. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta jornada inaugural. Este congreso que hoy día iniciamos es una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación de Chile a través de nuestro programa que se llama Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencia, o más conocido como Programa ISEC, y que conforma además una red con 14 universidades chilenas que implementan este programa desde Arica hasta Punta Arenas. Este Congreso Nacional y Latinoamericano contempla más de 40 actividades que se realizarán hoy, desde hoy día 4 de agosto hasta el 28 de este mes, y de las que los invitamos, por supuesto, a participar principalmente a través de dos modalidades. La primera de ellas son estas conferencias internacionales con la cual iniciamos hoy día, y vamos a escribir en el chat de este canal la manera en que pueden acceder para inscribirse a las conferencias siguientes. También, por supuesto, organizamos el país y lo fragmentamos en 5 zonas, y las universidades que son parte del programa ISEC coordinan la implementación de congresos interregionales donde ocurre gran parte de las actividades de este evento. Para participar también vamos a poner en el chat el enlace de forma que ustedes puedan acceder a las distintas actividades que se realizan a través de todo el país. Vamos entonces a lo que hoy día nos convoca, esta conferencia inaugural. Esta conferencia la vamos a realizar online, pero eso no va a impedir de que podamos interactuar con ustedes. Nos gustaría mucho hacerlo. Queremos escucharlo, queremos escuchar sus preguntas, y esto lo vamos a hacer a través del chat. Parte del equipo va a estar recogiendo sus preguntas que pueden escribir en una sección de este mismo canal que dice preguntas y respuestas, y vamos a poder recoger esas preguntas y planteárselas al final a nuestro invitado. La conferencia inaugural de hoy estará a cargo del doctor Diego Golombek. Ustedes lo conocen, es ampliamente conocido en Chile. Él es biólogo, doctor en biología, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Quilmes en Argentina, donde dirige actualmente el laboratorio de cronobiología. Actualmente es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica en Argentina. Es autor de más de 120 publicaciones científicas internacionales, de libros de ciencia y de divulgación científica, y ha conducido también ciclos televisivos, colabora como columnista en varios medios y dirige la colección Ciencia que Ladra. Dr. Golombek fue nombrado personalidad destacada de las ciencias también en la Universidad de Buenos Aires, y hoy día nos acompañará con la conferencia denominada Del laboratorio al aula y viceversa. Doctor Diego Golombek, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Edgar. Es un honor dar esta conferencia inaugural. Soy admirador del programa ISEC. Quiero agradecer también a Patricia López Stewart, con quien hemos interactuado bastante en el pasado, y espero que esto continúe, pero realmente lo están haciendo con Indagación de las Ciencias en Chile. Es admirable y copiable, si me permiten. Voy a compartirles pantalla para dar esta conferencia. Esperen que la encuentre. Aquí está. Bien. Ahora, no sé si han notado, ustedes, no estamos ahí, esperen un momento, enseñar ciencias, ahí está. Ahora sí, ¿se han notado esto de lo extraño que es
conocernos por Zoom, ¿no? Conocernos por ventanitas. Vieron que la gente ahora se conoce de la cintura para arriba, ¿no? Para abajo ni queremos saber qué hay, ¿sí? El color de los pijamas, esas cosas. También pasan otras cosas raras con el Zoom. ¿Notaron que en algún momento de una reunión por Zoom alguno se vuelve espiritista y alguien dice, dame una señal? Si estás ahí, move la copa, ¿sí? Es muy extraño. Y incluso en algún momento de las reuniones por Zoom también nos volvemos un poquitito ventrílocuos, ¿sí? No, no, estoy en Zoom, está prendida la pantalla, no, no, pasa por abajo. Es un mundo muy extraño, pero como decía Raimundo hace un rato, tenemos que seguir, y tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir educando, y tenemos que seguir enseñando las ciencias, que es importantísimo en estos tiempos como en cualquier otro. Enseñar ciencia finalmente se podría resumir en un principio muy antiguo, ¿no? El principio tan antiguo sería este. ¡Charán! Y ahora todos tienen que decir, ah, sí, claro, por supuesto, ¿de qué está hablando? Bueno, esto, como todo el mundo sabe, esto es el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. La ciencia es eso, finalmente. La ciencia es entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y esa ciencia comienza en la escuela, no comienza en los laboratorios profesionales. ISEC, la I de ISEC es indagación, ¿verdad? Y a eso se refiere la indagación, a entender de qué se trata, a hacer preguntas. Finalmente se refiere a pensar científicamente. Nosotros podemos enseñar hechos de la ciencia, por supuesto. Podemos enseñar qué pasa con la ebullición del agua, qué pasa con un plano inclinado, podemos enseñar hechos, fechas, números, y está bien, y tenemos que hacerlo. Pero lo más importante, sin duda, es compartir el pensar científicamente. Pensar científicamente en la escuela, pero también en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, en general. Y vamos a hablar un poquitito de qué quiere decir esto de pensar científicamente. Sin embargo, para la mayoría de las personas, no es algo que les sea muy cercano esto de pensar científicamente, hasta genera ciertos anticuerpos, para usar una palabra que está más de moda en estos días, ¿verdad? No, no, yo con la ciencia no tengo nada que ver. De hecho, hay un experimento que se hace más de 50 años en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, en el cual se hace con párvulos, se hace con niños pequeños, pero se puede hacer con cualquier edad. Es un experimento muy sencillo, se le pide a los niños y a las niñas que dibujen a alguien que haga ciencia. Y vamos a hacerlo, no dibujando, sino imaginando. Les pido entonces que imaginen a alguien que haga ciencia, tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? Ahora déjenme adivinar. La mayoría de ustedes está pensando en un hombre que tiene guardapolvo, que tiene bata de laboratorio, que tiene anteojos, somos todos miopes por supuesto, que tiene moscas en la cabeza, pues no nos bañamos mucho, ¿sí? Tal vez tenga un sándwich en el bolsillo del guardapolvo por si le agarra hambre, ¿no? O sea, están pensando claramente en el científico loco de Hollywood, ¿no? Ya no se burlarán de mí en la academia. Si yo cambiara la pregunta del experimento y les dijera, bueno, ahora imaginen a 3 científicas con A. Chan, 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 chan. Tachen a Marie Curie. No hay. Es fuerte esto, sí, es realmente muy fuerte este experimento, está cambiando. En eso que yo les digo, se les pide dibujar a niños, van apareciendo mujeres de a poquito en ese imaginario de la ciencia. Pero finalmente, esta división entre ciencia y resto del mundo tiene responsables. Nosotros, científicos, científicas. ¿Qué podemos hacer entonces, los científicos y las científicas? En principio, contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Nosotros no contamos lo que hacemos, lo contamos profesionalmente, en los papers, en los congresos, pero no lo contamos en la vida real, ¿sí? Entre otras cosas porque no nos evalúan por eso, si recién decían la cantidad de universidades que están involucradas en este programa ISEC, ¿sí? Del Ministerio de Educación, y bueno, la verdad que no se evalúan por contar hacia afuera, por hacer divulgación o extensión. Por otro lado, también hay una cierta lucha eterna entre el bien y el mal, o sea, la ciencia y el periodismo, ¿sí? Que no se llevan bien. Eso está cambiando afortunadamente, incluyendo a nuestros países, donde aparecen divulgadores, periodistas científicos profesionales. Y casi lo más importante, están en la comunidad. Que los científicos y las científicas nos involucremos
con las actividades comunitarias, incluyendo la escuela. Y algo más que podemos hacer los científicos, por supuesto, es aceptar invitaciones de la conferencia del Congreso ISEC-Mineduc. Pero además hay una forma de pensar científicamente, ¿sí? Que tenemos que compartir ideas, ¿sí? Compartir las ideas de la ciencia en la escuela, en la vida cotidiana. Y si estamos hablando de compartir ideas, por supuesto estamos hablando de lo que ocurre acá adentro, ¿sí? ¿Y qué ocurre acá adentro? Números. Números cosmológicos, números inconmensurables, ¿sí? 100.000 millones de neuronas, es una locura, no se puede ni siquiera pensar algo así. No solo eso, esas 100.000 millones de neuronas charlan entre sí. Cada una de esas neuronas charla en promedio con otras 1.000, o sea, le agregamos 3 ceros acá. No solo eso, esas charlas entre neuronas cambian todo el tiempo. Por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas están cambiando y las de ustedes también. Es el objeto más complejo del universo, finalmente, y lo más curioso es que todos estos números que ni siquiera podemos pensar, que nos da tortícolis de pensar, están acá, en esta porquería, ¿sí? Seamos técnicos, ¿sí? Esta cosa fea, arrugada, pequeña, ya ni siquiera hay cerebro, ni siquiera hay eso en los supermercados, no sé qué hacen las abuelas, no hacen más ravioles, no sé, algo está pasando. Es curioso, ¿no?, que nuestras ideas tengan que ver con la actividad de este órgano. Esas ideas que yo les digo que tenemos que compartir en la escuela, en los laboratorios, en la vida cotidiana, se pueden entender, se pueden estudiar, se pueden investigar. En otras palabras, hay una ciencia de las ideas. Es más, uno podría preguntarse, ¿hay una ciencia de las buenas ideas? La respuesta es sí. ¿Sí? Hay una ciencia de las ideas, una ciencia de la creatividad, ¿sí? Es bastante reciente, hay muchas cuestiones que son de dudoso origen en esta ciencia, serían más de pseudociencia, pero hay algo así. Y la palabra de moda, en educación, en ciencia, en gestión, es obvio. La palabra de moda es innovar. Uno puede dar una charla sin hablar de innovación. Es como dar una charla de educación y no decir Noruega, no decir Finlandia. Algo está mal, ¿sí? ¿Y qué quiere decir innovar? ¿Y cómo llevamos esto a las aulas? Una posibilidad, entre las muchas definiciones que tenemos sobre qué es innovar, podría ser mirar con otros ojos, mirar el mundo de una manera distinta. Por ejemplo, mirar el mundo con ojos científicos. De eso se trata la indagación científica, mirar el mundo con ojos de pregunta. Otra definición muy interesante de innovación es una que podría decir que la innovación se refiere a juntar mundos que están dispersos. Tengo un mundo por aquí, otro por acá, aparentemente no tienen nada que ver, los pongo en el mismo lugar y surge algo innovador, surge algo nuevo. Un ejemplo histórico. ¿Hace cuánto es que los humanos inventamos esto? La rueda. La respuesta técnicamente correcta sería hace muchísimo tiempo, ¿sí? Para ponernos claros. Pero pongámosle que hay evidencias de ruedas de hace 8.000 años, digamos 10.000, es una exageración, pero digamos 10.000 años para tener un número redondo. Ok, hace 10.000 años los humanos inventamos la rueda. Fenómeno. ¿Y hace cuánto inventamos esto? Algo que hoy llamaríamos valija o baúl, ¿sí? No una valija moderna, sino algo que identificaríamos como un baúl. Bueno, también hace mucho tiempo, pero en este caso sería un invento medieval, ¿sí? Ya en la Edad Media había baúles o algo parecido a lo que hoy entenderíamos como un baúl. Pongámosle para redondear, ¿sí?, el año 1000, ¿sí?, solo para poner un número concreto. O sea, hace, ¿cuánto? 10.000 años, ¿sí?, inventamos la rueda. Hace unos 1000 años inventamos la valija, ¿sí? Y les pregunto ahora, la valija con rueditas, la valija portátil, ¿hace cuánto se inventó? Les cuento. La primer patente de una valija con rueditas es de 1970, o sea, ¿hace cuánto? 50 años. A ver, momentito. Convivimos, de los 10.000 años que duró la rueda, 1.000 años convivieron las ruedas por un lado y las valijas por otro, y a nadie se le ocurrió juntarlas. Eso es innovación. Juntar ideas
que están dispersas. Y entre esas ideas, tal vez la más poderosa, sea lo que ocurre en la escuela. Lo que ocurre cuando compartimos la ciencia en la escuela. Claro, lo que pasa de la mayoría de las veces, ¿cómo compartimos la ciencia en la escuela? De una manera muy parecida a esta, ¿verdad? El placer del profesor, el placer de la profesora, llegar y decir, saquen una hoja. ¡Ah! Bueno, eso nos pasa, ¿sí? Cada tanto. Y en nuestros países, como en muchos otros, cada algunos años se les pide a jóvenes de alrededor de 15 años de edad que saquen una hoja y contesten una serie de preguntas científicas, de ciencias naturales, ¿sí? Una de las cuales podría ser muy parecida a esta. Se les dice a los y las jóvenes, ha habido un crimen, hay un cadáver, y se pregunta, ¿cuál de estas cuestiones no puede ser respondida mediante pruebas científicas? ¿Cuál fue la causa médica del fallecimiento de la víctima? ¿En quién pensaba la víctima cuando murió? Si podemos obtener ADN de un raspado de mejilla, y si los gemelos idénticos poseen el mismo perfil de ADN. Nuestros estudiantes no son capaces de contestar correctamente esta pregunta. Muchos ponen la opción B, que obviamente es imposible. Es imposible saber en quién pensaba alguien cuando murió. Esta pregunta está sacada directamente de pruebas estandarizadas, en particular de la prueba PISA, que ustedes seguramente conocen de memoria, con muchas críticas, con mucha polémica, pero claramente nos está mostrando que nuestros estudiantes no están pensando científicamente o incluso en sentido común. De hecho, las pruebas PISA son el mejor ejemplo de hermandad latinoamericana porque todos nuestros países están ahí abajo de la fila, ¿sí? Entonces la pregunta que surge después de ver los resultados de una prueba estandarizada es ¿en qué nos equivocamos? ¿En qué nos estamos equivocando para que a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes realmente no estemos inculcando ese pensamiento científico? Podría ser que directamente no les gusta la ciencia, ¿no? Y hay investigaciones al respecto. Por ejemplo, una investigación en las cuales se va a la escuela y se les pregunta a los jóvenes y las jóvenes si les gusta más la ciencia que otras disciplinas, que otras materias. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos una serie de países, ¿sí? Y aquí tenemos una escala que cuanto más hacia la derecha está, es que más te gusta la ciencia. Claramente parece haber dos componentes, ¿verdad? Parece haber un componente de países a los cuales les gusta más la ciencia, un componente de países en los cuales no les gusta tanto la ciencia. A priori uno que diría, y los que más les gusta la ciencia serán los países más desarrollados. Es exactamente al revés. Fíjense, en muchos países industrializados la ciencia no es tan popular. Y además este gráfico, fíjense, tiene unos circulitos rojos y unos azules. Son mujeres y varones respectivamente. Claramente, esta pregunta indica que los varones están más hacia la derecha, o sea, les gusta más la ciencia. Sin embargo, esto depende absolutamente de cómo se formule la pregunta. Si la pregunta se formula así, me gusta más la ciencia, los varones parecen dar un resultado mayor. Si se hila un poco más fino, y son preguntas de ciencia que tengan que ver con imaginar, con pensar un experimento en la naturaleza, las mujeres pican en punta. Si es ciencia más de algo que explote o que huela feo, bueno, claramente a los hombres les gusta más. Y hay más de este tipo de investigaciones que nos ayudan a entender dónde estamos parados, ¿sí? Por ejemplo, ¿me gustaría ser un científico? Y acá nuevamente se repite este patrón. Países subdesarrollados o en vías de desarrollo tienden a contestar más positivamente los niños y las niñas que en países más industrializados. Y esto obtiene una distancia máxima si la pregunta no es si te gustaría ser un científico o una científica, sino si te gustaría ser un tecnólogo, si te gustaría trabajar en tecnología. Y acá fíjense, por un lado tenemos la misma diferencia entre países más pobres y más ricos, pero además hay una diferencia máxima entre mujeres y varones, ¿sí? Acá esto es un llamado de atención. ¿Cómo estamos contando y mostrando la ciencia en la escuela? La ciencia y la tecnología en la escuela, para que nuestros niños y nuestras niñas contesten estas cosas, ¿sí? Pero también podríamos ver este problema desde un lado contrario, con científicos y científicas profesionales, y preguntarles, ¿a qué edad decidiste que te ibas a dedicar a la ciencia? Fíjense la respuesta. La enorme mayoría
de los científicos y científicas profesionales contestan que decidieron dedicarse a la ciencia hacia los 12, 14, 15 años de edad. O sea, básicamente 11 años, 12 años termina la escuela primaria, comienza la escuela secundaria. Bueno, ahí es donde tenemos que hacer más hincapié en el pensamiento científico, porque justamente es donde están nuestros jóvenes decidiendo su vocación, decidiendo su futuro. ¿Cuál es un problema? Que tanto en comunicación como en enseñanza de la ciencia, me parece que confundimos dos conceptos. Son los conceptos de ciencia e investigación. Parece ser lo mismo y no lo es. Muchas veces hablamos de uno cuando en realidad queremos hablar del otro. La investigación es la ciencia profesional, lo que hacemos los científicos que nos dedicamos a esto, ¿sí? La ciencia no. La ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma indagatoria, juguetona, curiosa de mirar el mundo. ¿Y qué es lo que estamos enseñando en la escuela? ¿Los hechos de la ciencia profesional, o a pensar científicamente? Una definición interesante, operativa, de ciencia, podría ser que la ciencia es algo que te pasa, ¿sí? Como nos enseñan aquí el Coyote, Dexter y otros personajes maravillosos, ¿sí? La ciencia te pasa cuando estás ocupado haciendo otros planes. Y claro, no te das cuenta, ¿sí? Esta frase, por supuesto, no es mía, es de un gran científico, sí, John Lennon, que en su último disco decía: la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y la ciencia también, y la dejamos pasar. Por tanto, ya estamos un poco en condiciones de hacer un breve diagnóstico de dónde estamos con la enseñanza de la ciencia, ¿sí? En principio, lo que les decía hace un rato, ¿sí? Las evaluaciones no nos va bien, algún diagnóstico ya tenemos que no funciona bien. Si vamos a la población general, por fuera de la población escolar, nuestras pruebas de cultura, de alfabetización científica tampoco son muy buenas. Muy a grandes rasgos, la formación docente tiene un largo camino por recorrer. Les decía hace un rato, los científicos no participamos de las actividades comunitarias, incluyendo la escuela, ¿sí? Y esto genera una presunta falta de vocaciones científicas. De alguna manera, en la escuela estamos reproduciendo algo que es muy conocido por la sociología, que es el concepto de dos culturas, que lo inventó este señor, o lo dijo por primera vez este señor Charles Snow hace más de 50 años. ¿A qué se refiere este concepto? A que nos hemos arreglado para generar dos culturas, una cultura científica y una cultura humanística, como si no tuvieran nada que ver una con otra. Permítanme un ejemplo. Hace varios discos, sí, el músico argentino, muy conocido en Chile también, Fito Páez, sacó un disco que se llamaba Confía. Y en ese disco hay una frase que resume exactamente las dos culturas. Y la frase es esta: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción: pareces una estudiante de ciencias que viene a molestar, que uno quiere disfrutar el mundo, no quiere tirarse en el pasto, mirar las estrellas, y viene el plomo de un astrónomo, una astrónoma, a explicar las supernovas, las elipses, y que eso. No, yo quiero disfrutar. Es como si entender algo científicamente le quitara belleza al mundo, le quitara magia. Y si hay dos culturas entre ciencia y el resto del mundo, imagínense lo que será entre tecnología y el resto del mundo. Nuevamente un ejemplo literario, ¿sí? El gran escritor, no tan buena persona aparentemente, Arthur Clarke, escribió que toda tecnología avanzada es magia, es indistinguible de la magia. Claro que si yo no sé cómo funciona esto de estar aquí en Buenos Aires pasando una presentación y hablándoles y que ustedes lo estén viendo en pijama en su casa, ¿sí? Es magia. Bueno, la escuela tiene que desmagizar un poco eso sin quitarle belleza. Pero es difícil. Sabemos que es difícil. Preguntémonos, ¿por qué es tan difícil compartir, comunicar, enseñar la ciencia? Permítanme esbozar algunas hipótesis al respecto, ¿sí? Que ustedes podrán estar de acuerdo o no, son para discutir, obviamente, son hipótesis. Primera hipótesis: la ciencia es difícil de enseñar, de comunicar, porque cambia todo el tiempo. Yo les cuento algo y dentro de 2 años les tengo que contar algo distinto. Con la pandemia, vaya si se ha visto, que los científicos, las inmunólogas, vienen y nos cuentan algo, y 2 meses después dicen, bueno, ahora aprendimos más, y no era así. Este es un ejemplo biológico, un ejemplo que tiene que ver con la palabra apoptosis. Apoptosis es el suicidio de una célula, ¿sí? Adiós cuerpo cruel, y se suicida. Y este es el número de papers
que mencionan la palabra apoptosis. Ninguno, 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 unos cuantos, todos en biología celular. Bueno, si yo les contaba, hablaba sobre la vida de la célula en 1990, les contaba una historia muy distinta a la que les contaba en 1995. Y esto lo hace difícil. ¿Sí? Segunda hipótesis. La ciencia es difícil porque es difícil. No se puede enseñar porque es para genios, para... No es para genios, es para apasionados. Lo que pasa es que la hacemos un poco más difícil. Nosotros nos encanta. Ejemplo biológico nuevamente. Hay una rama de la biología que se llama biología de sistemas. Se refiere a estudiar muchas cosas todas juntas. No estudio 20 neuronas, estudio millones, no estudio 10 genes, estudio 20.000 genes. ¿Sí? Esta es una definición de la biología de sistemas. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas, de los sistemas biológicos. ¿Cómo? ¿Qué? Eso no sé quién lo dijo, Benny Hill, o Mr. Bean, no. Eso está en un libro del MIT, de la meca de la ciencia, y no sirve para nada. Es una porquería como definición. Pero nos gusta hablar en difícil. Tercera hipótesis. Porque requiere falsabilidad. Concepto difícil de enseñar, y quienes sean docentes de ciencias estarán de acuerdo. Ahí está Karl Popper, que es quien propuso esta noción. Imaginemos que ahora miramos por la ventana o salimos a caminar y vemos un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco. Nuestro cerebro está preparado para decir todos los cisnes son blancos. Sin embargo, la ciencia siempre tiene que estar buscando el cisne negro, la famosa hipótesis nula, ir en contra de lo que estamos viendo. Eso es difícil de compartir en el aula. Tal vez en el laboratorio lo hacemos de una manera mejor, pero el aula es muy complicado. Otra hipótesis de por qué es difícil enseñar la ciencia tiene que ver con la ciencia que nos llega. La ciencia que nos llega es de noticias. O sea, noticias en el diario, todas las cuales comienzan diciendo un grupo de científicos. ¿Vieron? Todas las noticias empiezan un grupo de científicos de la Universidad de, y algo con CH, Michigan, Massachusetts, Chicago. Bueno, la ciencia no tiene noticias, la ciencia tiene historias. ¿Sí? Esto es una película maravillosa, se llama El regreso del monstruo de dos cabezas. Película, no se lo pierdan. Hay un trasplante de cabezas, cosas que pasan. Bueno, imagínense que eso ocurría en la vida real. ¿No tendríamos una noticia al día siguiente? ¿Un grupo de científicos crea al monstruo de dos cabezas? Claro que sí. Y nos perdemos la historia. ¿Cómo se juntan nervios? ¿Cómo se juntan vasos sanguíneos? Filosóficamente, ¿se trasplanta un cuerpo o un cerebro? Al llegarnos noticias, se pierde la ciencia. Y eso pasa también con nuestros niños y nuestras niñas. También consumen noticias de ciencia. Al mismo tiempo, no solamente tenemos que hablar de historias, tenemos que hablar de perspectiva histórica. Meternos en la cabeza de aquellos y aquellas que hicieron ciencia. Un ejemplo, ¿sí? Acá yo uso muchísimo a Asterix y todos sus tomos para contar un poco historias de la ciencia, pero vamos a otro ejemplo. Cuando enseñamos teoría de la evolución y hablamos de Lamarck, ¿sí? Y nos reímos de Lamarck, ¿sí? De las jirafas que les crecía el cuello, y mirá qué barbaridad. ¿Por qué hacemos eso? Porque no nos metemos en la cabeza de Lamarck desde una perspectiva histórica para entender que fue de los primeros que habló de los cambios en las especies. Lo vemos con hoy, con ojos de anteayer, y obviamente nos reímos en ese caso. Por último, ¿sí? La última hipótesis de por qué la ciencia es difícil de enseñar, de compartir, de comunicar, es que no se relaciona con nuestra vida cotidiana, aparentemente. La ciencia está en los libros de texto, la ciencia está en los documentales de Discovery Channel, parecen no tener nada que ver con nosotros. Y aquí está una de las herramientas más fuertes para enseñar ciencias, relacionarlo con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, recorrer nuestra casa, ir a buscar la ciencia en la cocina. La cocina es un laboratorio, ¿verdad? Está llena de ciencia, hay reacciones químicas, físicas, hay biología, hay matemática, ¿sí? Y no la aprovechamos lo suficiente. O seguir recorriendo nuestra casa y buscar la ciencia está en el baño, y preguntarnos, a ver, les pregunto aquí a profesores y profesoras, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? A ver, reformulo la pregunta, ¿cuántos de ustedes se bañan? Bien, asumiendo que se bañaran, actividad muy recomendable por la ciencia, ¿a quién le gustaría cantar? A todos, alguna vez cantamos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta cuando se baña?
Bueno, hay ciencia detrás de eso. Básicamente porque te escuchás mejor, porque todos somos Carlos Gardel o María Calas, ¿sí? En el baño. Porque algo pasa con la acústica, no lo vamos a explicar ahora, que tiene que ver con que te escuches mejor. O bien podríamos preguntarnos también la ciencia que hay en el dormitorio, ¿sí? Y hay algo que ocurre todas las noches en el dormitorio, ¿sí? Que es eminentemente científico. Y dije todas las noches, así que no les creo, no es eso, mentira, es dormir. Dormir es una fuente inagotable de preguntas científicas, con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con nosotros mismos. Dormir, soñar, comparar los sueños, comparar la hora de sueño. Otra de las preguntas absolutamente cotidianas, que con los jóvenes siempre funciona muy bien, tiene que ver con la música. Hay una ciencia de la música. Si uno imagina una melodía, esa melodía puede ser triste o alegre, ¿verdad? Sí, imagínenla. Bueno, no es nada. La melodía es una serie de notas y de silencios. El cerebro le agrega tristeza o alegría a esto, y eso cotidianamente nos ocurre. Y en nuestro cuerpo hay un montón de ciencia, como por ejemplo lo que dice este trabajo científico que se llama El crecimiento de las uñas, 35 años de observación, con tal doctor Bean. ¿Sí? ¿Qué hizo este señor durante 35 años de su vida? Miró cómo crecían sus uñas. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? Nada muy sofisticado. Dibujó una rayita, un marcador indeleble en la base de las uñas y esperó a que esa rayita llegara a la punta del dedo. Que tenemos ahí distancia y tiempo. Distancia sobre tiempo es velocidad. Bueno, no es un experimento eso. Es un experimento científico que vale para hipótesis. Será lo mismo en la mano derecha que en la izquierda, igual en hombres que en mujeres, en el pie que en las manos. Y ahí estamos haciendo ciencia. Sin embargo, insisto, en la mayoría de los casos, no es el enfoque de ciencia que estamos utilizando en el aula, que estamos usando en la enseñanza de las ciencias. Uno podría preguntarse, siendo muy tremendista, ¿tenemos todo al revés entonces en la enseñanza de las ciencias? ¿Partimos de el punto de llegada y no el punto de partida? A ver, ¿de dónde parte la ciencia? Ciencia profesional, digamos. Claramente parte de preguntas. Y la enseñanza de las ciencias parte de preguntas. Vamos a buscarlas. Una posibilidad es ir a buscar esas preguntas en el aula. Y hay investigaciones sobre esto. Una querida colega, amiga, Melina Furman, ha hecho una muy interesante investigación sobre las preguntas de los pizarrones en la clase de ciencia. Y descubrió que la gran mayoría de las preguntas no son preguntas científicas en el sentido experimental, que me lleven a hacer un experimento, que me lleven a pensar cómo resolverlo. Son preguntas descriptivas, en todo caso, son preguntas que refieren a cómo es tal cosa o tal otra, ¿sí? Pero no necesariamente preguntas que me lleven a un conocimiento experimental, que básicamente es lo que tiene que ver con del laboratorio al aula y viceversa. Que tendríamos que tender, y SEC tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Es a hacer un recorrido científico en el aula. No enseñar ciencia, sino recorrer la ciencia para poder llegar a pensar científicamente. ¿A qué se refiere hacer un recorrido científico? Una serie de pasos que no llamaría método, si eso es el método científico, más o menos, ¿no? Pero bueno, no vamos a negar frente a la prensa esto. Básicamente, ¿a qué nos referimos? Primero, tener una perspectiva histórica, de dónde llegamos a este problema, a esta pregunta. Lo mismo que alguien se pregunta en un laboratorio. En el laboratorio, ¿qué hacemos? Buscamos bibliografía. Bueno, en el aula posiblemente no vayamos por ese lado, pero tratar de entender, metiéndonos en la cabeza de quienes se hicieron estas preguntas, cuál era el ámbito, cuál era el contexto, ¿sí? Y después, con esa perspectiva histórica, ir a cazar preguntas, hacer una verdadera cacería de preguntas, donde todo vale. Es el momento en el cual hay que abrir el juego y todo realmente es válido a la hora de cazar preguntas, para agarrar alguna que nos parezca interesante. ¿Por qué nos va a parecer interesante? Porque vamos a poder resolverla experimentalmente. Y no solamente el experimento es lo válido aquí, el diseño del experimento es fundamental. Si voy a tener un grupo control, ¿sí? Cómo lo voy a hacer las mediciones, cómo las voy a comparar, etc. Y falta un paso en este recorrido científico, que muchas veces lo obviamos en el aula. Es el paso de la construcción social del conocimiento. ¿Qué hacemos en el laboratorio, en la ciencia profesional? Experimentos, los publicamos, los contamos en un congreso y después construimos ese conocimiento.
nos peleamos, interpretamos, miramos los datos con cariño o con odio, y esto no está presente tanto en el aula como debiera. ¿Qué es lo que suele suceder? Y esto a todos ustedes les ha pasado, por supuesto, ¿sí? Terminamos un experimento en el aula, y vienen los jóvenes o las jóvenes y nos dicen, profe, me dio mal. No, un experimento no te da mal, te da lo que te da. Ahora interpretemos por qué te dio eso, y por qué te dio diferente a otro grupo o a otra persona. Y ahí es cuando va a empezar a ocurrir ciencia en el aula, cuando logramos hacer este recorrido. ¿Para qué queremos hacer este recorrido? Bueno, uno podría pensar para formar más científicos, y es una de las razones para hacerlo, pero no es la única, ni siquiera es la principal. La principal es que nuestros jóvenes, los pibes, para decirlo en argentino, tengan una actitud científica, tengan un pensamiento científico, que realmente puedan observar el mundo y que se les caiga la mandíbula de maravillarse. Que ese hábito de hacer preguntas también exista fuera del aula, que cuando tengan preguntas puedan diseñar y hacer un experimento, interpretarlo y debatirlo. Y que esto después lo puedan llevar a la vida cotidiana. Si algunos de ellos terminan siendo científicos o científicas, bienvenido. Pero no es nuestro rol principal. Es un rol que ojalá se cumpla. El rol principal es esto, que nuestros jóvenes y jóvenes tengan una actitud científica. Y finalmente hacemos el experimento. ¿Y con qué vienen los chicos y las chicas? Claramente vienen siempre con una pregunta, ¿sí? ¿Y esto para qué sirve, profe? ¿Para qué hicimos todo esto? Y uno tiene un montón de respuestas posibles, ¿sí? La respuesta favorita, ¿no? Eso lo vas a entender más adelante, ¿sí? O bien, bueno, sirve para esto, para que después te dediques a la ciencia, o que eventualmente esto sirva para el desarrollo del país o el desarrollo de la región. Ciencia del levante, ¿sí? Ciencia de la seducción, la ciencia como curiosidad, la ciencia para tu vida cotidiana, o la ciencia como una verdadera cultura para entender el mundo. Y estas preguntas nos las tenemos que hacer. ¿Para qué educamos? ¿Para qué enseñamos ciencias? ¿Para qué enseñamos a pensar científicamente? Y esta pregunta cotidiana es importantísima, ¿sí? Y uno podría decir un montón de cosas, por ejemplo, porque queremos mejores alumnos, y está muy bien. Un alumno que piense científicamente va a ser un mejor alumno, una mejor alumna. También porque queremos mejores ciudadanos, mejores ciudadanas que evalúen las propuestas de una manera más racional, más científica, más curiosa, pero sobre todo porque queremos mejores personas. Y enseñar a pensar científicamente, extrapolar eso que ocurre tan maravilloso en el laboratorio y llevarlo al aula, nos vuelve mejores personas. Tan mejores personas que a veces los científicos son un poco poetas también, y usamos muchas metáforas poéticas. Por ejemplo, un bellísimo poema de un poeta argentino, se llama Raúl González Tuñón, que se llama La luna con gatillo, y que dice: un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con eso, con una mesa, un pan, un muro, una silla, una bota, no se puede cambiar el mundo. Nosotros sabemos que con la educación y con la ciencia sí se puede cambiar el mundo y llegar a un futuro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos, Diego, enormemente tu presentación, este recorrido por comprender lo que es la ciencia y esta reflexión acerca de cómo llevarla a las aulas. Esto es una tarea y un desafío que tenemos al mismo tiempo todos quienes trabajamos en ISEC. Y por supuesto, son bienvenidas estas reflexiones para pensar en conjunto cómo hacer ciencia en la escuela. Quisiera, antes de pasar a las preguntas, saludar un poquito a los profesores que nos están viendo, también para tener una referencia de dónde nos ven. Y voy a nombrar algunos, permítanme hacer esto importante también, incluirlos en este espacio que es un poco distante, pero poderlos nombrar nos hace un poquito más cercanos. La profesora Juliet Romero, por ejemplo, de Colombia, está saludando y agradeciendo también su participación. Mildred Roseló, de Perú. Pamela Tapia, de Dillapel, norte de Chile. Carlos de la Fuente, de Los Vilos, en el sur. Fabiola Barca, de Curicó. Luis Alvarado, de Pelarco, en la región del Maule. La Escuela Las Canteras, de Copiapó. Gino Duarte, de la primera región, en Arica. Juan Vega, de Los Andes, en el sur de Chile también. Evelyn Isla, de Santiago. Pedro Pablo Muñoz, de La Higuera. Profesor Hugo Olivares, de Iquique.
Ruth Díaz de Chañaral, la profesora Marisol Chávez de la región de Aysén, casi al final del país, Yanni Salamanca de Cunco, la 9ª región, Jenny Ampuero de Puerto Varas, en la región de Los Ríos, la profesora Blanca Plaza de Osorno, y también la profesora Emma Vázquez, que nos escribe de la Escuela Internado de Bisbires, donde comienza Chile, casi en la triple frontera. A todos, ojalá nos gustaría saludarlos a todos, gracias por acompañarnos y gracias también por los saludos y las felicitaciones que están escribiendo a Diego acá en el chat. Un par de preguntas y también reflexiones que pudimos identificar desde los profesores acá. Una profesora pregunta lo siguiente: ¿cómo puede un estudiante, o cómo se puede hacer que un estudiante piense como un científico si no tiene la experiencia? En particular, refiriéndose al ejemplo que mencionaste del mundo de Lamarck, cómo llevarlo a pensar esto para enseñar historias de la ciencia, hacia atrás. Bueno, creo que hablamos un poco sobre esto, pero claramente el contexto histórico es fundamental y además es muy entretenido, ¿no? Dotarse de anécdotas científicas para condimentar un poco la clase de ciencias es muy bueno. Hay innumerables anécdotas al respecto sobre la curiosidad, la forma de intentar ver el mundo, sobre todo cuando no había ciertas tecnologías que manejamos en este momento. Solo un ejemplo. Le contamos a los jóvenes o a las jóvenes la historia de Dalton, ¿sí? Dalton, el famoso físico, ¿sí? De sus modelos atómicos, etc., pero que era daltónico, de ahí viene el nombre, ¿no? Él sabía que pasaba algo raro con sus ojos. Entonces le pidió a sus discípulos que cuando se muriera, sacaran sus ojos y miraran a través de los ojos, a ver si se veía con otros colores o no. Es una anécdota maravillosa porque implica que Dalton quería que se supiera más allá de él. Una vez muerto, que sus discípulos hicieran una pregunta que él jamás iba a poder escuchar. Bueno, estas herramientas de pensamiento científico, histórico, bien contadas, son valiosísimas. También podemos apelar a otras herramientas. Hay mucha ficción científica que es extraordinaria. El teatro científico es un recurso extraordinario también para el aula, para representar un poco ciertas cuestiones. Y vamos, si uno sigue esto, no es que se va a asegurar de que los jóvenes vayan a pensar como un científico, como una científica, pero sí vamos a ir inculcando modelos de pensamiento. Y por ahí la respuesta más contundente a cómo hacerlo radica en 2 palabras. Las 2 palabras son no sé. Es la mejor respuesta que un profesor de ciencias puede dar. Pero ojo, es un no sé con conocimiento de causa. Es un no sé que no cierra puertas. Por el contrario, abre puertas. No sé, vamos a averiguar. Vamos a hablar con un científico, vamos a hacer el experimento, vamos a buscar bibliografía. Y ahí es donde empieza a ocurrir ciencia en el aula. Si nosotros bajamos línea y sabemos todo, o clausuramos preguntas y no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo otra cosa. Muchas gracias, Diego. Tenemos otra pregunta de la profesora Juliet Romero. Dice, ¿qué podemos contemplar o qué contenidos podemos contemplar para formular preguntas que lleven al proceso de indagación científica en el aula? Hay una pregunta similar a esa, así que aprovecho de leerla también, que dice, ¿cómo debieran ser las preguntas entonces en una clase de ciencias de indagación? En ambos casos deben ser dirigidas, ¿sí? A ver, el rol del docente es indelegable. En una época, en la década de 1970, se había puesto de moda el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que los niños, las niñas, jóvenes descubrieran el mundo. Y claramente no funciona. Sin una guía no se descubre el mundo. Tal vez por alguna casualidad extrema haya algo. No va por ahí. No son preguntas de salgan a ver el mundo y descúbranlo, no. Es guiándolo. La indagación, ¿sí? El método de indagación requiere una guía muy fuerte y saber a dónde quiere llegar uno. Entonces, uno obviamente va a generar un ambiente donde se produzcan preguntas, pero va a ir un poco como dirigiendo esas preguntas, dando algún comentario, diciendo, mira qué interesante, ¿qué pasa si lo vemos de esta manera? ¿O qué pasa si el experimento fuera así? O sea, uno va guiando esto porque sabe a dónde quiere llegar, si no quiere un ambiente de descubrimiento. Ojalá los niños, las niñas descubran algo en ese camino, pero básicamente indagan guiadamente.
por una guía muy férrea del profesor. A veces una guía como si fuera una costura invisible, ¿no? Esa que nuestras tías abuelas sabían hacer, que está la costura, está la guía, pero no se nota. Eso es lo mejor, y la verdad que yo me saco el sombrero con los excelentes profes que logran hacerlo, logran guiar sin que se note, y que los chicos tengan esa sensación de descubrimiento, pero en realidad fueron guiados hacia allí. Es todo un arte, por supuesto, y bueno, dentro de ISEC hay bastante material con respecto a cómo generar esa indagación en el aula. Muchas gracias, Diego. Tenemos una pregunta de Luis Cuela Fernández de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dice: gracias por su conferencia, muy interesante. Tengo una consulta referida a su ejemplo sobre ¿se puede responder científicamente? La pregunta: ¿en qué estaba pensando antes de morir? ¿La negación de cientificidad responde a una visión de comprobación experimental o también de la posibilidad de la pregunta para desarrollar habilidades de investigación científica, como plantear buenas preguntas, generar hipótesis, etcétera? No sé si lo entiendo del todo. A ver, es un extremo tomar esa pregunta de PISA fuera de contexto, pero claramente no se puede contestar científicamente qué estaba pensando alguien, ¿sí? No es la mejor forma de abordar un problema, por la negativa, sino más bien por la positiva. Te lo contesto más como divulgador esto. A mí no me interesa hablar en contra de las pseudociencias, que se caiga sola. ¿Sí? ¿Qué me importa si la gente quiere leer el horóscopo o hacer homeopatía? ¿No? ¿Verdad? Si no se quiere dar vacunas, es otra historia, pero eso es otra cuestión. Por lo tanto, no sé si es el mejor abordaje, la negación de la cientificidad. A veces es un buen disparador, ¿sí? A veces cuando los alumnos traen ese material, traen un material de los medios, ¿sí? De los diarios, las revistas o redes sociales, lo de fuera, puede ser un buen disparador para llegar a lo que nosotros queremos, que es la indagación, el experimento, la recreación científica en el aula. Pero yo eso lo haría si viniera directamente de los jóvenes y las jóvenes. No lo utilizaría como un recurso didáctico. Sí lo utilizaría un disparador si es algo que le interesa directamente a los estudiantes, ¿sí? Pero es cierto que yo lo saqué un poco de contexto, ¿sí? Yo no partiría de la negación de la cientificidad como arma para llegar a la ciencia. Sí lo utilizaría como un dato de color, en todo caso. Otra pregunta, el profesor Rodolfo Videla dice: profesor Diego, yo lo sigo desde el proyecto G. Me confirmó que la ciencia es más que solo un conocimiento, pero estamos con un desafío para equilibrar dos cosas: crear una mentalidad científica y versus capacitar con conocimiento a nuestros estudiantes. ¿Surge alguna visión o sugerencia para lograr ese equilibrio? Tiene toda la razón, sí, yo por supuesto exagero para dar un argumento de que lo que tenemos que hacer es enseñar o compartir el pensar científicamente, pero si esto no tiene datos, si esto no tiene conocimiento científico, es una estructura muy endeble. De elegir, ¿sí? Yo me vuelco más hacia el pensamiento científico que hacia cierto conocimiento que es experiencia de todos y todas que terminamos la escuela y lo olvidamos completamente. ¿Sí? ¿Cuáles eran los lantánidos? Y ahí lo quiero ver al intérprete. ¿Cuáles eran los lantánidos de la tabla periódica? Sin embargo, ¿cómo se construyó esa tabla periódica? Y si lo aprendemos, no nos lo olvidamos más, ¿sí? El sueño de Mendeleev y todo eso. Con lo cual sí, tiene que ser un balance, y las evaluaciones van a ir sobre todo hacia el lado del conocimiento, de los datos científicos, pero nuestra tarea está bien cumplida si un estudiante puede pensar científicamente. Gracias, Diego. Quisiera hacer otra pregunta. También es muy interesante. Dice: ¿qué rol ético deben asumir los científicos ante el cambio climático, que también es producto del progreso científico y tecnológico? Y una otra pregunta dice lo siguiente: tenemos la idea de que desde la escuela de que el progreso solo se alcanza a través de la ciencia. ¿Cuál sería otra forma de lograr el progreso? A ver, la primera, por supuesto que hay una posición ética de parte de la comunidad científica referida al cambio climático. Nuestra responsabilidad es encontrar formas de desarrollo sustentable, claramente. Uno se puede imaginar un Chile sin minería, no.
No, porque es fuente de gran parte de su riqueza. Lo que tiene que lograr es un Chile con una minería sustentable, ¿sí? Y Argentina y cualquier otro país, me refiero. Y ahí es donde la ciencia y la tecnología tienen muchísimo que decir, ¿sí? Nosotros queremos aportar a la riqueza de nuestros países, por supuesto, pero también tenemos que ser una voz crítica con respecto a el mundo que tenemos, el que heredamos y el que vamos a dejar como legado. Y afortunadamente hay cambios, yo noto cambios en este sentido, sobre todo de las generaciones más jóvenes. ¿Sí? Hay un discurso de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, de cierta conciencia ambiental que yo creo que nosotros no teníamos cuando teníamos su edad. ¿Sí? Y esto tenemos que aprovecharlo en el aula, y a veces nos pueden dar más de una lección los alumnos. Y con respecto al progreso, no, por supuesto la ciencia es una herramienta, es un elemento que nos puede permitir progresar, pero no es el único. ¿Sí? El progreso es un progreso económico, un proceso de eliminar las desigualdades, un proceso de redistribuir la riqueza, un progreso que tiene que ver con salud más inclusiva para todos y para todas, y la pandemia nos ha demostrado que es así. En el fondo de esas preguntas siempre hay un diálogo con la ciencia. ¿Sí? Pues la ciencia, insisto, es una de las herramientas con las cuales llegamos a esa noción tan multicolor de progreso. Quiero hacer dos preguntas más, tenemos muchas en verdad, pero no vamos a alcanzar a revisarlas todas, solo las últimas dos. La profesora Juliette Romero, y yo creo que esta pregunta identifica bastante a quienes trabajan en indagación. Dice, al momento de aplicar la metodología de indagación científica en el aula, me ha sucedido que muchas veces los estudiantes se quedan con la experiencia o con la actividad, lo que sin duda les genera motivación. Sin embargo, evidencian falencias en la conceptualización. ¿Qué alternativas se podrían plantear a esta situación? Tiene toda la razón. ¿Sí? Si nos enamoramos del método de indagación, después los estudiantes se van a quedar con esa idea, hicimos algo maravilloso y preguntamos, después hicimos un experimento, ¿cuánto de eso se logra extrapolar a otras actividades? ¿No? ¿Cuánto, si se les presenta un problema similar, pero enfocado desde otro lado, pueden llevar ese pensamiento científico hacia el otro problema? Y eso lo tenemos que hacer explícito en el aula. Terminamos una secuencia didáctica que tiene que ver con la indagación, y en algún momento, en la evaluación, en la puesta en común, en la interpretación, tenemos que ver cómo se aplica esa secuencia que logramos entre todos, de pensamiento científico, a otro problema. Ahí realmente la tarea va a estar cumplida. Y tenemos que dedicarle tiempo. Ahí tenemos un problema grave, ¿sí? Que es la currícula escolar. Es interminable, es infinita, es imposible. ¿Sí? Si nosotros nos guiamos por lo que debemos enseñar a lo largo de un año, no nos alcanza, es imposible. Y acá creo que tenemos que ser más rebeldes. Esto lo puedo decir porque yo no evalúo estas cosas, claro. Tenemos que decir, bueno, no, voy a recortar el programa. Y en lugar de estos 10 puntos voy a ver 6, 7, pero voy a tomarme ese tiempo. Tomarme ese tiempo para el recorrido didáctico, para extrapolar, para ver si se entendió lo que subyace a la indagación y no esa indagación en particular. ¿Nos puede traer problemas con la supervisora, con el director? Sí, por supuesto, pero bueno, no digan que yo lo dije. Bueno, Diego, muchas gracias. Vamos entonces con la última pregunta. Un saludo de Sandra Araya, de la Universidad Católica del Maule. Dice, siempre es un agrado escuchar a Diego. Muchas gracias por la excelente conferencia. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol de los científicos respecto a la comunicación científica hacia la comunidad? ¿Cómo es la experiencia en Argentina? ¿Se financian experiencias que busquen divulgar la investigación a un público más general? ¿O solo financiar investigaciones sin divulgación? Está cambiando el mundo, sí creo que los científicos y las científicas son cada vez más conscientes de que deben comunicar públicamente su trabajo. Sin embargo, es muy poco lo que se hace en nuestros países. No hay una tradición de hacerlo, ni un incentivo. En general, cuando nos evalúan como investigadores, últimamente ha aparecido la posibilidad de poner algo de divulgación, pero es todo la investigación tradicional. Yo no digo que tenga que valer un gran puntaje hacer actividades de comunicación, pero sí tiene que estar en los informes y debe ser financiado, debe ser incentivado. Imaginemos, y esto pasa con algunas cuestiones en Argentina o en Chile, hay algunas herramientas de financiamiento que te dan un pequeño plus
si además tenés un plan de comunicación pública o de divulgación. Bueno, insistamos por ese camino. Lo bueno es que han aparecido bisagras, ¿no? Han aparecido vinculadores en nuestros países, periodistas científicos profesionales, jóvenes científicos que se vuelcan a contar la ciencia, festivales, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, el Congreso Futuro, tienen el Festival de Ideas, ¿sí? Tienen realmente cosas que, si uno es constante en el tiempo, empieza a cambiar la comunidad. En muchos casos en nuestros países son actividades que nacen y mueren, ¿sí? Por suerte hay actividades que se han mantenido en el tiempo. Puerto de Ideas y Congreso Futuro son dos ejemplos muy interesantes en Chile que hace varios años que se hacen. Bueno, hay que insistir y yo estoy seguro de que vamos a ser exitosos. Bien, muchas gracias, Diego, de parte del programa ISEC, del Ministerio de Educación de Chile, por la gentileza de acompañarnos en esta conferencia inaugural, también por acoger las preguntas de los profesores. Quedaron muchas felicitaciones y muchos saludos desde distintos lugares de Chile y países también de Latinoamérica por tu presentación. Un particular agradecimiento también a la Universidad Alberto Hurtado, con quien colaboramos en conjunto para la realización de esta conferencia, también a la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, que nos ayuda en la convocatoria de los países latinoamericanos, y a todas y todos quienes hoy día nos acompañan. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Para finalizar, yo quisiera referirme a lo que viene en el Congreso, la participación de quienes quisieran integrarse a las actividades interregionales. Como mencioné al inicio, el Congreso inicia hoy día 4 de agosto y finaliza el día 28 de este mes. Y durante este periodo de tiempo, gran parte de las actividades ocurren durante los congresos interregionales. Y quiero leer cómo se organizan estos congresos y eventualmente cómo ustedes pueden integrarse a participar. Ya, como dije anteriormente, dividimos el país en 5 zonas, que voy a leer inmediatamente. Por lo tanto, tenemos una zona norte que agrupa las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y por lo tanto el Congreso Interregional ahí está a cargo de la Universidad de Tarapacá, de la Universidad de Antofagasta y de la Universidad de Chile. En este caso, como en todos los siguientes, pueden acceder al link que se está escribiendo continuamente en la sección preguntas y respuestas, y pueden acceder directamente a toda la información de ese Congreso Interregional. El Congreso Interregional Zona Centro-Norte, que agrupa las regiones de Coquimbo y Valparaíso, está a cargo de la Universidad de La Serena, la Universidad de Playa Ancha y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por su parte, el Congreso de la Zona Centro, que agrupa las regiones metropolitana y la región de O'Higgins, está a cargo de la Universidad de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado y, por supuesto, de la Universidad de O'Higgins también. Luego viene el Congreso de la Zona Centro-Sur, que agrupa las regiones del Maule, Biobío, Ñuble y la Araucanía, a cargo de la Universidad de Talca, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de la Frontera. Y finalmente tenemos el Congreso Interregional en la Zona Sur, que agrupa las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, y está a cargo de la Universidad Austral de Chile, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Magallanes. Otra vez reitero que vamos a dejar en el enlace para acceder a la información e inscribirse en las distintas actividades en el chat de preguntas y respuestas. Reiteramos entonces la invitación a volvernos a encontrar en la próxima conferencia. En el mismo link que estamos escribiendo continuamente en el chat, ustedes podrán acceder a la información de las conferencias y de los congresos interregionales y, por supuesto, inscribirse y acompañarnos. Reitero otra vez los agradecimientos a Diego por su tremenda conferencia, por este enorme espacio de reflexión, y les enviamos un saludo cariñoso a todas y todos, y esperamos verlos prontamente en actividades durante este mes. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.